Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las proteínas. ¿Y por qué vamos a hablar de proteínas? Porque las proteínas son las moléculas más importantes de vida. De todas las moléculas biológicas, las proteínas son las más importantes. Ya habíamos hablado de los niveles de complejidad biológica, creo, ¿cierto o no? Que está el nivel Sí, ya molecular, habíamos. luego el nivel celular, ya hablamos de eso, ¿sí? Háganme así, si hablamos de eso. Bueno, ya vimos Sí, eso, ¿verdad? Los niveles de complejidad biológica. Y vimos que el nivel más básico está compuesto por moléculas y esas moléculas son básicamente las proteínas. Hay una gran diversidad de proteínas en nuestro organismo realizando las diversas labores. Claro, tenemos lípidos, tenemos carbohidratos, pero son moléculas complementarias a la acción de la proteína. Cuando ustedes tienen un lípido, por ejemplo, ¿verdad? Siempre va a haber alguna proteína en la biosíntesis de ese lípido o en algún sitio del metabolismo de ese lípido van a haber proteínas, enzimas y otras cosas. Entonces las proteínas están realizando prácticamente todas las funciones del organismo humano, ¿verdad? Están involucradas en todas las funciones. Son las primeras moléculas de vida, las más importantes. Hay organismos unicelulares formados exclusivamente de proteínas. Ustedes ya vieron el virus, el SARS-CoV-2. Los virus están formados básicamente de proteínas. Y luego tienen un ARN o un ADN donde están codificadas esas proteínas. Son los organismos más sencillos. Pero igual funcionamos nosotros a ese nivel molecular. Estamos formados de proteínas y tenemos un ADN que codifica esas proteínas, en donde están las instrucciones para fabricar esas proteínas. Bien, déjenme poner esto en grande. Bien, recordemos la estructura de las proteínas. Son polímeros lineales compuestos por unidades fundamentales que se denominan aminoácidos. Y los aminoácidos tienen dos partes que son esenciales para formar las proteínas, que son el grupo amino, que es un grupo alcalino, y tenemos el grupo carboxilo, que es un grupo ácido, y se forma un puente, se forma un enlace covalente entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro, y ese puente, ese enlace covalente es muy fuerte, se forma deshidratando la molécula, extrayéndole una molécula de agua, y ese enlace se denomina enlace peptídico. Es fuerte, pero es flexible, como casi todos los enlaces, ¿verdad? O sea que un aminoácido puede pivotar alrededor del otro. Si nosotros tenemos tres aminoácidos en línea, entonces pueden doblarse, ¿verdad? Pueden pivotar unos alrededor de los otros. Y eso es importante porque la proteína adquiere su función gracias a eso, a esa flexibilidad que tienen los enlaces y que le pueden dar determinadas formas. Bien, entonces dijimos que las proteínas realizan casi todas las labores del organismo humano y las podemos dividir en grupos funcionales, grupos que tienen funciones específicas de manera didáctica. Proteínas que hacen esto, proteínas que hacen lo otro, proteínas que hacen lo otro, pero algunas veces las funciones de las proteínas se traslapan. Bueno, entonces, para comenzar, ¿qué tipos de proteínas tenemos? Proteínas estructurales, son aquellas que forman la estructura de los tejidos o de las células. La más popular de todas es el colágeno. El colágeno es una proteína ubicua extracelular que forma un andamio de los tejidos. Y tenemos otro montón de proteínas estructurales. Siempre y cuando formen parte de la estructura del organismo o de la célula, se llama proteína estructural. Por ejemplo, la tubulina, que forma parte de los microtúbulos del citoesqueleto celular. Y hay muchas proteínas de tipo estructural. Luego tenemos las proteínas, el grupo de las enzimas, que son tal vez las
moléculas más importantes para la vida porque aceleran todos los procesos. La característica de los procesos biológicos es que son rápidos, el mundo inanimado, el mundo no vivo es muy lento, mientras que los procesos biológicos son rápidos. Entonces las enzimas son catalizadores de procesos, de reacciones químicas y aumentan su velocidad de tal manera que los procesos de vida se pueden llevar a cabo. Entonces son como las principales moléculas de la vida, las enzimas. Hay un gran grupo enzimático, ustedes pasaron la bioquímica, casi toda su clase de bioquímica viendo enzimas, una buena parte de la clase la pasaron viendo enzimas. Y luego tenemos proteínas con otras funciones, proteínas de transporte, proteínas que sirven para transportar, ¿verdad? Otras moléculas. Por ejemplo, la albúmina sirve para transportar diferentes moléculas. La tiroglobulina sirve para transportar las hormonas tiroideas. La ferritina, la transferrina sirve para transportar hierro. La sideroplasmina transporta cobre, etcétera, etcétera. O sea, proteínas que transportan otras moléculas. Luego tenemos otro grupo sería las moléculas de señalización, comunicación química. Entonces, las hormonas, por ejemplo, las endócrinas y las parácrinas, sustancias que se producen, algunas son proteínas, otras no, pero siempre actúan sobre un receptor celular y ese receptor celular siempre es una proteína. Entonces, la comunicación intercelular, la comunicación entre células por medio de ligandos químicos, ¿verdad? Está mediada por proteínas que son receptores, que están en la superficie o dentro de las células. Y luego tenemos las proteínas de defensa, las inmunoglobulinas, por ejemplo, los receptores de células T, los HLA de la clase 1 y clase 2, todas esas son proteínas de defensa. Y claro, dentro de la función de señalización, de comunicación química, también tenemos proteínas que son ligandos. Por ejemplo, las hormonas de la hipófisis, de la adenohipófisis, son todas de tipo proteico. La insulina es una hormona de tipo proteico, el glucagón. Hay un montón de hormonas que son proteínas también. Hormona de crecimiento, etcétera, ¿verdad? Son un montón de hormonas. Y también les decía yo que hay funciones que se traslapan. Por ejemplo, algunas sustancias de comunicación como las citoquinas, las interleucinas, también tienen función de defensa porque son parte del sistema inmune, entonces el sistema inmune se comunica usando citoquinas, interleucinas. Otra función, vamos a ver otra función que se me haya olvidado, almacenamiento de sustancias, ¿verdad? Pero ese se parece mucho al transporte, se unen sustancias, por ejemplo, la, la, vaya, la mioglobina sirve para almacenar oxígeno y la hemoglobina sirve para transportarlo. Tienen prácticamente la misma función en dos tejidos diferentes, uno en la sangre y otro en el músculo. Y la familia más grande, tal vez, de proteínas son las proteínas reguladoras. Van a regular procesos, por ejemplo, van a realizar transducción de las señales intracelulares, las quinasas dentro de las células, los factores de transcripción. Los factores de transcripción que se van a unir al ADN para regular la síntesis, la transcripción de genes. La familia más grande de proteínas supuestamente es la familia de regulación, porque los procesos biológicos, la síntesis de otras proteínas tiene que ser procesos muy bien regulados. Entonces las proteínas de regulación son la familia más grande. ¿De acuerdo? Bien, el proteoma de un organismo es el conjunto de todas las diferentes proteínas que forma ese organismo. El proteoma humano está compuesto por más de 100.000 proteínas diferentes. Esas proteínas del proteoma hacen prácticamente todas las labores del organismo en el nivel biológico, en el nivel de complejidad básico, que es el nivel molecular, ¿verdad? Entonces, casi de todas las labores del organismo las realizan esas 100.000 diferentes proteínas. Esas 100.000 diferentes proteínas solamente son una pequeña parte
de la potencialidad de formas y de funciones que pueden tener las proteínas, que son casi infinitas. El proteoma de un ecosistema es un proteoma gigantesco. Imagínense si nosotros, un solo individuo, tenemos diferentes, 100.000 diferentes proteínas, un ecosistema tiene millones de proteínas diferentes. Eh, la variabilidad de proteínas es enorme. Hay proteínas grandes, hay proteínas muy pequeñas, hay proteínas que duran mucho, que son muy longevas, hay otras proteínas que se metabolizan rápidamente según su función y podríamos comparar esas proteínas con un ecosistema en donde hay una variabilidad de animales y cada uno cumple un nicho ecológico específico y podemos tener, por ejemplo, animales grandísimos como los elefantes y podemos tener animales chiquititos como las hormigas, unos duran más, otros duran menos y todos tienen un puesto en ese ecosistema, así las proteínas también tienen un puesto en ese nicho, o sea, tienen un nicho funcional específico dentro de la célula y fuera de la célula en el organismo humano. Permítanme. Bien, entonces yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si la contestan, entonces activan el micrófono temporalmente y me dicen esto. La pregunta es, ¿qué es lo que determina principalmente entre las características de las proteínas, qué es lo que determina su función? ¿Qué es lo que... La forma, La forma de la proteína, correcto. la ¿La, forma y ¿la qué? la La contextura. estructura. La forma, ¿verdad? Sí, claro, la forma que se denomina estructura terciaria, ¿cierto? La proyección en el espacio. La forma se la dan la estructura secundaria y la estructura terciaria. Y ustedes aprendieron en su bioquímica que una proteína puede tener una estructura secundaria de doble hélice o de hoja beta plegada. Y luego eso se pliega tridimensionalmente para formar para tener, que tiene una forma en el espacio. Estructura secundaria y terciaria, eso es lo que le da su función a la proteína, la forma final que adquiere como cualquier otro objeto. Este escritorio tiene una forma definida y esa forma ayuda a que yo pueda poner objetos sobre este escritorio. Si tuviera forma de carro ya no me sirve porque el carro sirve para otra cosa. Entonces forma y función siempre van relacionados. Entonces, el principal factor, la principal cualidad de la proteína que le da su función es la forma. Y dentro de la forma va implícito también el tamaño, ¿cierto? El tamaño de la proteína, forma y tamaño. Y otras características son, por ejemplo, las fuerzas de superficie. Si son fuerzas positivas, si son fuerzas negativas. Entonces son algunas de las características que le dan su función, pero la principal de todas es su forma. Forma y función van siempre relacionadas. Las proteínas son las principales moléculas de vida por su gran capacidad, su gran potencialidad de poder formar, valga la redundancia, cualquier tipo de forma posible que cumpla cualquier tipo de función posible a ese nivel molecular. Y eso se debe, ya les dije, uno, a que sus aminoácidos, los enlaces peptídicos son flexibles. Y entonces esa proteína, una molécula lineal, se puede plegar y se puede doblar para darle una forma que ustedes quieran, ¿verdad? Y les voy a poner más o menos una analogía para que comprendamos, ¿verdad? Que las proteínas pueden formar casi cualquier forma y adquirir casi cualquier función. Y lo pueden comparar ustedes con una ciudad. ¿Cuántos aminoácidos forman las proteínas? ¿Cuántos diferentes tipos de aminoácidos forman las proteínas? 20. 20 diferentes 20 tipos de aminoácidos. 20 diferentes tipos de aminoácidos. Entonces comparemos nosotros esos 20 tipos de aminoácidos, comparémoslos con un juego de Lego. ¿Quiénes no han jugado Lego? Todos jugaron Lego chiquito, ¿verdad? O armaron Legos en la computadora, pero jugaron Legos. Si no jugaron Legos, entonces no tuvieron infancia. Vamos a verlos acá. Levanten la mano, ¿cuántos jugaron Legos? ¿Armaron Legos? Todos, ¿verdad? Todos armamos Legos chiquitos.
Es más, yo ya viejo ya armaba Legos también. Ya días no armo, pero me gusta. Han armado ustedes unos Legos que se llaman Lego Technique? ¿Alguno de ustedes? Que se pueden armar carritos con todas sus partes, con su diferencial y toda la cosa. Pueden armar aviones, después se pueden armar cosas con sus mecanismos. Bueno, entonces ustedes imagínense que tienen una gran cantidad de piezas de 20 tipos posibles. Hay 20 tipos diferentes de piezas y tienen una bolsa llena de esas. Y entonces ustedes pueden armar casi lo que ustedes quieran. Pueden armar carros y pueden armar carros. Pueden armar casas, pueden armar lo que ustedes quieran. Y pueden hacer una ciudad completa con cositas que funcionan usando 20 diferentes tipos de piezas de Lego. ¿Cierto? Bueno, entonces las proteínas son más o menos así, ¿verdad? Una proteína cumple la función de casa, la otra proteína cumple la función de una fábrica que hace tal cosa, la otra proteína cumple una función de vehículo y así, ¿verdad? Y cada una tiene su forma debido a que tenemos 20 diferentes tipos de aminoácidos para hacer las diferentes formas posibles, ¿verdad? Todas las diferentes formas posibles. Entonces, más o menos esa es la analogía. ¿De acuerdo? Nada más que ustedes tienen en una ciudad, ustedes construyen la ciudad, ustedes agarran las piezas de Lego, comienzan a arman un carrito bonito, hasta el motorcito le arman, ¿verdad? Y entonces le ponen su gasolinita y ese carrito va a caminar, porque lo armaron con piezas de Lego, pero es un carrito funcional y va a caminar. Bueno, en el mundo de las proteínas no hay quien arme las proteínas. ¿Por qué se arman? Porque las proteínas adquieren una forma determinada. ¿Qué determina esa forma? ¿Qué determina la configuración tridimensional de la proteína? O sea, la estructura secundaria y terciaria. ¿Por qué la proteína adquiere esa forma? ¿Alguien sabe? Los genes. ¿Perdón? Por los genes. ¿Ah? No les oigo. Por los genes. ¿Por tanta gente que puede llegar a dónde? Ah, yo creo que estaba. Está bien de rutina, pero ¿Perdón? no. Por los genes, había dicho yo. Estamos esperando que él salga con Eh, bueno, esa es otra conversación, ¿cierto? Bueno, son los problemas de Zoom, ¿verdad? Por los genes, bien, pero antes de los genes, porque se me fue bien, sí, sí, claro, pero se me fue un poquito, ¿verdad? O sea, vamos por partecitas. ¿Cómo adquiere? La pregunta es, ¿cómo adquiere la proteína su forma final para tener una función determinada? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Alguno? Digamos, esa proteína adquirió una forma final de carro y va a servir de carro, va a llevar ciertas moléculas de un lado a otro del organismo. Pero, Por un ecosistema. ¿perdón? ¿Perdón? Ecosistema. ¿Ah? Ecosistema. Ecosistema. Bueno, es que un ecosistema es es una formación en donde hay una diversidad de cosas cooperando para formar un todo. Ese es un ecosistema. O sea, tenemos ecosistemas naturales, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo es un ecosistema también. Y si nosotros seguimos esa analogía, las células son ecosistemas compuestas por proteínas haciendo diferentes labores. Pero la pregunta es, una proteína específica que va a realizar una labor específica adquiere una forma específica para ello. ¿Cómo adquiere esa forma? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo llegó a obtener esa forma? Por cada polipéptido que lo conformaba. Perdón, hablen durito porque... Por cada polipéptido que lo conforma. Ajá, más o menos, cada polipéptido, no. No, digamos que
Una proteína es una cadena polipeptídica. Y esa cadena polipeptídica puede tener N número de aminoácidos según la proteína. Algunos tienen pocos aminoácidos, otras tienen muchísimos aminoácidos. Las proteínas pequeñas tienen pocos aminoácidos, las grandes tienen muchísimos aminoácidos. ¿O qué se va a llevar más piecitas? ¿Una casa grandota que ustedes hagan con Lego o un carrito que ustedes hagan con Lego? La casa, ¿verdad? Entonces las proteínas grandes tienen más aminoácidos. Todos se forman en cadena, un aminoácido detrás de otro. Si tienen más de 50, entonces por convención le llamamos proteína. Si tienen menos de 50, le llamamos polipéptido. Si tiene menos de 10, le llamamos oligopéptido. Pero son nombres. La cuestión es que todos son cadenas de aminoácidos, ¿verdad? La pregunta es, a esa cadena de aminoácidos, esa cadena se le tiene que dar forma de carrito o se le tiene que dar forma de casa. ¿Qué hace que esa cadena adquiera su forma de carrito o su forma de casa? Esa es la pregunta. La función que se le ha dado. Los genes, doctor. Sí, pero antes de los genes, o sea, sí, genes, pero los genes le dan su forma. O sea, la pregunta es, ¿cómo adquiere esa forma la proteína? ¿Cómo adquiere una forma específica? Algunos saben. Porque la forma, a los Legos la forma se la dan ustedes, ¿cierto? Le dan forma de carro, le dan forma de casa. Por los enlaces que la conforman, las cargas negativas, positivas. Que Más se o traen menos se por ahí va. repelen. Por ahí va, pero hay una respuesta. ¿Ah? Por medio del ADN. No, todavía no hemos llegado al ADN. Pero Todavía me no hemos acerqué. llegado. Yo creo que sí, Eric anda más cerca, ¿verdad? La Los respuesta es, aminoácidos. la secuencia de aminoácidos. ¿Y cómo se llama la secuencia de aminoácidos? Se llama estructura primaria, ¿cierto? Primaria. Es la secuencia de aminoácidos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense que todo tiene una lógica, ¿verdad? Nada sale de la manga. Todo tiene una lógica. ¿Cómo funciona esto? Recordemos que hay 20 diferentes tipos de aminoácidos y cada uno tiene características físico-químicas diferentes a los demás. Entonces, algunos aminoácidos, por ejemplo, son ricos en cargas positivas, otros son más ricos en cargas negativas. Algunos de los aminoácidos son hidrofóbicos, les gusta el agua y se disuelven en agua y son atraídos por el agua. Otros aminoácidos son hidrofílicos, por ejemplo, los aminoácidos aromáticos que tienen un grupo aromático, ¿verdad? Ustedes saben que los grupos aromáticos son hidrofóbicos. Entonces esos aminoácidos van a ser hidrofóbicos, no les gusta el agua. Pero no todos los aminoácidos del mismo tipo van a ser iguales. Algunos van a ser más hidrofóbicos que otros, algunos van a tener más cargas que otros. Es decir, cada aminoácido tiene su propia personalidad, sus propias características físico-químicas. Cada uno. Entonces, cuando se sintetiza la molécula de proteína, ¿verdad? Que es un cordoncito, las fuerzas del medio comienzan a actuar sobre aminoácidos individuales. Recordemos que el medio de la célula es un medio hídrico. Entonces, lo primero que sucede en el plegamiento, que así se denomina, la adquisición de la forma de la estructura secundaria y terciaria, se llama plegamiento de la proteína. Entonces, lo primero que ocurre, la primera parte del plegamiento, en la primera parte del plegamiento están involucrados los aminoácidos hidrofílicos. Entonces es importante qué posición tienen esos aminoácidos hidrofílicos y qué aminoácido hidrofóbicos. Los aminoácidos hidrofóbicos, qué aminoácidos hidrofóbicos están en cada sitio de la cadena. Porque lo primero que sucede es que los aminoácidos hidrofóbicos tratan de ocultarse, son rechazados por el agua y tratan de meterse debajo de las faldas de los otros aminoácidos de al lado o cercanos. Entonces, el resultado de eso es que todos los aminoácidos hidrofóbicos se orientan hacia el centro de la cadena y los hidrofílicos, porque es una cadena flexible, ¿cierto? Dijimos que un aminoácido puede pivotar sobre otro y podemos agarrar esa cadenita y hacerla de diferentes formas.
Entonces los aminoácidos hidrofóbicos se esconden de los hidrofílicos, se orientan hacia el centro de la molécula, los hidrofílicos se orientan hacia las partes externas de la molécula. Y esa primera parte del plegamiento está dada por ese movimiento, esas fuerzas que actúan sobre ese tipo de aminoácidos. Y luego al actuar estos, una vez que ya ya tiene la proteína una forma general, entonces va a haber aminoácidos que pueden estar lejanos en la cadena, pero que van a quedar cerca debido a ese plegamiento. Y puede ser que esos aminoácidos tengan cargas opuestas. Y si tienen cargas opuestas, entonces se van a formar puentes de hidrógeno entre ellos. De hecho, cuando ustedes desnaturalizan una proteína, cuando calientan una proteína, entonces se rompen esos puentes de hidrógeno y la proteína pierde gran parte de su forma. ¿Cierto? Bueno, entonces, si dos aminoácidos de carga opuesta quedan lejos, entonces se van a rechazar y eso también va a hacer que la proteína vaya agarrando una forma específica. Por lo tanto, la forma depende directamente de la secuencia de aminoácidos. La función que va a tener esa proteína va a estar directamente ligada a la secuencia de aminoácidos. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál es el vínculo con la genética? Bueno, uno de los vínculos, no es todo, ¿verdad? Pero uno de los vínculos importantes es que la secuencia de los aminoácidos está codificada en el ADN, específicamente en los genes. Si nosotros cambiamos la secuencia de nucleótidos de un gen, entonces podemos cambiar la secuencia de aminoácidos en una proteína y al cambiar la secuencia de aminoácidos en una proteína podemos cambiarle ligeramente o mucho su forma y por lo tanto cómo está funcionando. En última instancia, el funcionamiento conjunto de muchas proteínas, de una o muchas proteínas, da finalmente los fenotipos en los caracteres. O sea, cómo somos, los diferentes fenotipos. Y el ambiente, la selección natural va a actuar sobre esos fenotipos. Si son buenos fenotipos, entonces van a sobrevivir y vamos a dejar nuestros genes, a nuestra descendencia, y esas secuencias de ADN van a sobrevivir. ¿Sobre quiénes actúa, sobre quién actúa o sobre qué actúa la selección natural? Sobre los fenotipos. Pero en última instancia, quien determina los fenotipos es la secuencia de los nucleótidos en los genes, en los diferentes genes. O sea que indirectamente, al seleccionar un fenotipo, estamos seleccionando una secuencia de ADN específica que va a sobrevivir, ¿cierto? Entonces ese es el vínculo entre, uno de los vínculos, no todos, ¿verdad? No todos, porque vamos a ir viendo otras cosas a medida que vayamos progresando en la clase. Pero uno de los vínculos es que el funcionamiento de las proteínas, dada su forma, está determinada por la secuencia del gen. Y de hecho, una proteína, ustedes saben que las proteínas tienen nombre, ¿verdad? Todas las proteínas tienen su nombre. El nombre de la proteína es igual, generalmente, no siempre, ¿verdad? Pero generalmente es igual al gen. Es el mismo nombre que tiene el gen y que tiene la proteína. Son dos aspectos, dos caras de la misma moneda. El gen es la codificación, es la información, y la proteína ya es el elemento físico que va a interactuar con el ambiente y va a ser la función. Pero prácticamente son la misma cosa, información y el elemento físico. Es decir, si la proteína fuera una casa, el gen sería ¿qué para esa casa? Una palabra. Si la proteína es una casa, entonces el gen ¿qué es? Plano. Son los planos, exactamente. Son los planos. Son la misma cosa. Desde el punto de vista de la información, son la misma cosa. ¿Cierto? Porque nosotros alteramos una columna en un plano, el ingeniero va a alterar esa columna también. Si nosotros abrimos una ventana en el plano, el ingeniero va a abrir esa ventana. Si nosotros ponemos una cuestión chueca en el plano, el ingeniero va a poner una cuestión chueca en el plano y se le va a caer la casa. Y entonces, ¿qué va a hacer el ingeniero? Va a romper esos planos y no van a sobrevivir, selección natural, ¿verdad? Está eliminando esos planos. No sirve.
ponemos algo que sí resulta bien beneficioso y ventajoso para la construcción de esa casa, el ingeniero va a decir, ah, estos planos son buenos. Lo puede implementar en todas las demás casas que haga. Selección natural, ¿verdad? Están sobreviviendo esos planos porque la casa fue buena. Son analogías, ¿verdad? No son exactas, pero más o menos por ahí va la idea. Bueno, vamos a seguir con el repaso de proteínas. Las Doctor, proteínas, ajá, dígame. disculpe, dijo de que los fenotipos actuaban, ¿sobre qué actuaban los fenotipos? No, la selección natural, ¿verdad? O sea, Actúa, actúa sobre los fenotipos. Los fenotipos, ok, o sea, al revés. fenotipos. ¿Qué son fenotipos? Por ejemplo, la estatura, el peso, las características físicas, ¿verdad? Ok, gracias. La inteligencia, el hecho de hablar o no, todo lo que ustedes quieran, toda característica física de un individuo, ¿verdad? Entonces, sobre esas características actúa la selección natural. Un individuo va a sobrevivir o no va a sobrevivir según sus características, y son adaptadas para sobrevivir, si no son adaptadas, no. Y si sobrevive va a pasar sus genes a la descendencia. Esa es selección natural, ¿verdad? Pero eso depende de las secuencias en el ADN, de nucleótidos en el ADN, en esos sitios que se llaman genes. Bueno, entonces seguimos con la parte del repaso de las proteínas. Las proteínas dijimos que tienen una amplia variabilidad en tamaño, o sea, en número de aminoácidos, y una amplia variabilidad también en la vida media que tienen. Y las proteínas, una característica importante es que están hechas de módulos, están hechas de partes, igual que todos los objetos que nosotros construimos, todos los objetos, seguimos con la ciudad, con la analogía de la ciudad. Todos los objetos en una ciudad tienen partes, ¿cierto? Los carros tienen partes. O sea, tenemos el carro que va a realizar una función. Entonces esa función va a ser llevar gente de un lugar a otro. Esa es su función, ¿cierto? Pero ese carro, para realizar esa función global, necesita tener partes que hagan funciones específicas. Entonces, por ejemplo, la cabina va a servir para que la gente se meta, las ruedas van a servir para que el carro ruede, el motor para darle potencia, la carrocería para darle aerodinámica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos son módulos, son partes de la proteína, son partes del objeto que van a realizar subfunciones. Un avión, por ejemplo. Un avión va a tener partes también, ¿verdad? O sea, su función es llevar gente del sitio A al sitio B. Esa es su función global. Pero va a tener partes que van a realizar subfunciones para poder cumplir con esa función global. Por ejemplo, las alas le van a dar sustentación, el tren de aterrizaje va a servir para que aterrice, para que esté en tierra, la cabina va a servir para que se meta la gente, la cola va a servir para darle dirección y profundidad, los motores van a servir para darle potencia, y entonces son varios módulos que conforman finalmente el avión para que tenga una función. Lo mismo la proteína tiene partes también, están hechas de partes. Entonces, yo quiero que ustedes me digan cómo se llaman esas partes de la proteína, que tienen una proyección espacial diferente al resto de la proteína, ¿verdad? Tienen una proyección espacial individual y realizan una subfunción dentro de la función global de la proteína. ¿Cómo se llaman? Vamos a ver, ¿alguien? Dominio, doctor. Exactamente, los dominios de la proteína. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos una proteína cuya función es unirse al ADN para regular la transcripción de un gen, o sea, un factor de transcripción. Entonces puede ser que esa proteína tenga un dominio de unión al ADN, una parte de esa proteína se va a unir al ADN,
Puede ser que otra parte de la proteína se una a una segunda proteína, dominio de unión a otra proteína, y pónganle que que tenga una tercera función o tercer dominio que tiene una función catalítica sobre algo, sobre algún proceso. Entonces son 3 dominios, son 3 partes, ¿de acuerdo? Entonces, como hay una gran diversidad de proteínas, cada una cumpliendo su función, va a haber proteínas que estén compuestas de un solo dominio, cuya función es rápida, ¿verdad? Van a cumplir una función rápida, una única función y van a ser un solo dominio, ¿verdad? Por ejemplo, esta taza tiene 2 dominios, ¿verdad? Una es el recipiente y la otra es la oreja, solamente 2 dominios. Pero, vaya, vamos a ver otro objeto que tengamos acá. Vaya, una hojita de papel está hecha de un solo dominio, ¿verdad? Solo la superficie donde voy a escribir nada más. Aunque esta tiene 2 dominios porque el otro dominio es un pegamento que sirve para pegarlo, es un post-it. Pero una hoja de papel podría ser una proteína con un solo dominio. Y tenemos otras proteínas con muchos dominios. Por ejemplo, el avión que dijimos tiene muchos dominios, igual que los objetos, ¿verdad? Entonces, así hay proteínas que son muy grandes, que necesitan muchas subfunciones y están hechas de muchos dominios. Hay proteínas que tienen muchos dominios. Hay otras proteínas que solamente son un solo dominio. Y hay una gran variabilidad ahí en medio, ¿verdad? Entonces, eso se llaman los dominios de la proteína. Y eso es importante por la evolución de las proteínas, porque los dominios son intercambiables. Imagínense que hubiera una mutación en donde la parte del gen que codifica para un dominio se va hacia otro gen de otra proteína. Entonces esa proteína va a adquirir un nuevo dominio. Puede ser que no sepa qué hacer con ese dominio y que no le sirva de nada. Pero puede ser que esa proteína ya evolucione para que ese dominio adquiera una nueva función. Entonces, es conveniente que las proteínas estén hechas de partes y cada parte pueda ser intercambiable, ¿verdad? Porque eso ayuda a la evolución de los genes. Y cuando hablemos de evolución de los genes, vamos a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Cuando lleguemos allá. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las proteínas? ¿Alguna pregunta o todo claro? Bueno, entonces, la siguiente clase vamos a comenzar a hablar sobre ácidos nucleicos. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de nucleótidos, sobre los enlaces fosfodiéster, sobre la doble cadena, la estructura de doble cadena de la doble hélice y sus características, para que vayan repasando y vayan leyendo el artículo de Watson y Crick que tienen en su plataforma. ¿De acuerdo? Eso sería esa clase para mañana, de ácidos nucleicos. Sería la clase de, comenzaríamos a ver ácidos nucleicos mañana, correcto. Mañana a las 10. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, que pasen feliz día y feliz fin de semana. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, no vayan a salir mucho, no se desvelen. ¿Verdad? Estamos en tiempos de Doctor. COVID. Ajá. A mí tampoco me aparece el link en la plataforma para agregarme al grupo. Y lo enviaron aquí, pero no me abre el link. No, pero tiene que abrirle.